Bueno, uno de los principales empresarios que estuvo en esta conferencia, esta videoconferencia de las 12 organizaciones que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial, esta reunión que sostuvieron en donde, bueno, pues se dijeron cosas fuertes, al final de cuentas, escuchamos planteamientos críticos del sector empresarial, de esta parte del sector empresarial que está, bueno, pues considerando que se le cerró la puerta, si me atengo a lo que dijo el presidente del Consejo, Carlos Salazar, a los planteamientos hechos por los empresarios semanas atrás al presidente de la República sobre cómo transitar esto que ya está ocurriendo, que es una circunstancia que incluye pues ya despidos masivos. Estamos escuchando hace unos minutos a la secretaria Luisa María Alcalde hablar de 346,878 puestos de trabajo que se han perdido en un corto plazo y bueno, pues está hablando de un comportamiento incluso atípico, está mostrando la gráfica en donde pues se identifica el porcentaje que ocupan las empresas según su tamaño, de tantos a tantos empleados para identificar el papel que tienen en el esquema empresarial mexicano las grandes empresas o las muy grandes empresas, las medianas, las pequeñas y las microempresas. Y bueno, pues todo esto es lo que está a la mesa. Hemos buscado a Bosco de la Vega. Bosco es presidente del Consejo Nacional Agropecuario y estuvo ayer junto con los organismos cúpula y con miles de empresarios que estaban conectados en esa posibilidad tecnológica de hablar de esta manera sobre lo que está pasando en México. Le aprecio que esté en la línea para hablar de lo que está pasando. Bosco, gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buen día, mi querida Carmen, esperando tú y los tuyos, tu auditorio, todos estemos bien en esta gran reto nacional que realmente esperemos salir muy bien librados de ello. Bueno, de eso se trata, de encontrar las maneras para salir lo mejor librados posible de un momento como el que estamos viviendo, Bosco. Te pregunto algo así en directo. ¿Cómo defines el momento que se está viviendo entre el sector empresarial y el gobierno de la República? ¿Cómo defines este instante? Mira, Carmen, me gustaría empezar con un reconocimiento. Y este reconocimiento lo quiero hacer a nuestros productores mexicanos, trabajadores, jornaleros, a todas las empresas que producen insumos para hacer posible producir alimentos, al transporte, a quienes procesan nuestras materias primas y a quienes distribuyen y hacen llegar estos productos a este país. ¿Cómo defino la relación entre gobierno y Consejo Coordinador Empresarial? Pues desafortunada. No parece estar a la altura de las circunstancias. Desde el 18 de marzo le enviamos al presidente una propuesta para preservar el empleo formal e informal de 36 millones de mexicanos. El 2 de abril le presentamos un plan para suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios, y no ha habido eco ahí. Ahora, sí quisiera referirme a lo que hemos hecho como Consejo Nacional Agropecuario. Desde antes de la crisis, el día 27 del mes pasado, nos reunimos con el secretario de SADER, Víctor Villalobos, estuvo ANTAD, estuvo CONACAR, estuvieron las centrales de abastos, bancos de alimentos, estuvo nuestro vicepresidente de Seguridad, de Comunicación, de Logística. ¿Qué queremos, Carmen? Queremos medidas de control para que la cadena de suministro de alimentos en el país no se vaya a ver afectada. Y ahí el talón de Aquiles lo vemos en el tema de seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hablé con el secretario para reunirnos la siguiente semana para trabajar en el plan B ya ante la fase 3, que pues yo creo que en una semana y media la tendremos. Y la veo como la peor crisis del México moderno. Los que nacimos en 1959 como servidor, ya pasamos la crisis del 83, 95, 2009 y este 2020 la estamos estimando entre 1 y 2 dígitos, muy preocupados porque no vemos ni a gobierno, ni a sociedad, ni a sector privado, hombro con hombro, para enfrentar al peor de los eventos que vamos a tener nuestra generación. Y nosotros, como sector agroalimentario, haciendo nuestra tarea, estamos ya también buscando tanto a Marcelo Ebrard como a Alfonso Durazo y al general Crescencio Sandoval para asegurar esta cadena de suministro, porque lo que sí sabemos que no puede faltar en la mesa de los mexicanos es alimentos, y lo queremos hacer de manera responsable, con precios competitivos, y pues sabemos que va a ser algo que en nuestra vida nos va a quedar la gran satisfacción de haber hecho un gran trabajo en equipo, o la gran tragedia que no supimos resolver como país y que nos va a afectar por los próximos 10 años. Bueno, a ver, déjame plantearte, Bosco de la Vega, el asunto.
Si puedes definir, como te pido, cuáles son los puntos precisos en los cuales ustedes quisieran que actuara el gobierno y el gobierno está actuando de otra manera. ¿Cuál es el punto? Porque aquí el presidente dice, se rompió el molde, están pidiendo que tengamos un rescate como a la vieja usanza, que vayamos por los empresarios a salvarlos como a la vieja usanza, evocando al Fobaproa y cosas por el estilo. ¿Cómo defines el asunto? Al final de cuentas, ¿qué es lo que ustedes quieren? Mira, pequeños detalles como que hay 500,000 millones de pesos para los proyectos del Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas, el Transísmico. Pero sabemos que esos recursos tienen que ir a salvar el tema de salud, que estamos débiles en salud, salvar el tema de pymes y mini pymes, atender el tema de seguridad, porque nos va a venir un problema de seguridad desbordante, y el tema de educación. Son medidas contracíclicas para mitigar los daños del COVID-19 y generar las condiciones para la recuperación. En resumen, ¿qué no veo? Que las propuestas que le presentamos, los 10 puntos que tienen que ver cómo manejar el superávit, cuántos recursos inyectar a la banca, cómo apoyar las pymes y mini pymes, el tema de fondeo, esos temas el presidente no ha querido escucharlos. El presidente tiene su propia agenda y él está trabajando con su equipo. Nosotros también, pero lo que le hemos puesto en la mesa, todos estos puntos no han sido atendidos, Carmen. Y sabemos que cada día que pase y no se atiende este tema y no prevengamos una gran crisis, nos va a costar mucho como país. Bosco de la Vega, el presidente dice hoy en la mañana buenas noticias para las pymes. Se le ha reclamado al presidente que no está atendiendo, que está haciendo a un lado a las pequeñas y medianas empresas, y hace ratito dice, déjame leer la transcripción, buena noticia para las pymes, ya tenemos definido el cómo vamos a entregar 1 millón de créditos a pequeños empresarios, pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del informal. Vamos a empezar con 1 millón de créditos y ya se está haciendo la selección de quiénes van a ser los primeros en recibirlos. Es un mecanismo sencillo, se selecciona de un padrón que se tiene de 5 millones de solicitantes de créditos. Este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a hablar con la gente para recoger sus demandas de apoyo para el bienestar. Es nacional, dice López Obrador esta mañana. De esos 5 millones, vamos a sacar 1 millón y se va a distribuir de acuerdo a donde está afectando más la epidemia y desde luego donde está más afectada la economía. Esto es lo que está planteando el presidente el día de hoy, Bosco. Es una gran acción y la respaldamos. ¿Cuál es el problema? Explicarle a nuestro presidente también que todos los apoyos que está dando en el país van dedicados a 22 millones de personas. El tema es dónde están los otros 60 millones de personas que necesitan apoyos. Y ahí es donde la iniciativa privada necesitamos preservar el empleo. O sea, sí está atendiendo a una parte del problema. Pero yo te explico, oye, yo estoy en el ramo hotelero y tuvimos que cerrar. En el sector agrícola estamos preparándonos para la peor crisis. ¿Ves el tema de transporte, cómo la está pasando? Restaurantes. Casi el 80% de las producciones de este país son de pymes y mini pymes que no están en este esquema. Entonces, lo que quiero decir, sí, el presidente está atendiendo a un sector de la población, pero este tiene que ser un gran acuerdo nacional por el gran problema que se nos viene a todos. Si esta curva del país de enfermedad la quiere manejar plana, como ellos dicen, pues más urgente va a ser porque más tiempo va a pasar. Estamos hablando que va a ser para los meses de julio, agosto, que estemos ya controlando este tema. Hay un grupo de mexicanos que son más de 15 millones de mexicanos que están viviendo al día. Y de esos 15 millones se van a atender 1, 2 o 3. El tema es cómo atendemos a todo el país y cómo el país transita. Y tiene que ser en un gran acuerdo nacional entre nuestro presidente, el CCE, que hace una gran labor y que representa casi el 80% de los empresarios del país. Tiene que estar ahí los sindicatos. Carlos Salazar se iba a reunir el día de hoy con ellos para trabajar junto con ellos. Tiene que ser con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestro secretario de Seguridad. O sea, tenemos que estar en la misma mesa y a mí no me gustó que el día que anuncian la emergencia el sector privado no estuvo presente. Pareciera que hay una ruptura, como lo mencionó Carlos Salazar, y esa ruptura tenemos que dejarla atrás y tenemos que prepararnos para la peor de las pandemias que el México moderno ha vivido desde la Revolución Mexicana. Y ahí es donde el sector agroalimentario está haciendo su tarea y, como te repito,
Queremos que la cadena de suministro no se vea afectada, pero también sabemos que el hilo más débil va a ser el tema de seguridad, el tema de saqueos, que eso va a empezar cuando esos mexicanos que viven al día, que necesitan trabajar para llevar el dinero a su casa, que no tienen inventario de más de 3, 5 días para aguantar la crisis, pues vamos a tener un severo problema de seguridad que puede romper toda esta cadena de suministro y se nos puede volver una tragedia nacional. ¿Qué dices hoy, Bosco de la Vega, de lo que se está planteando en términos de lo que está sucediendo con las empresas según su tamaño? Pues casi hay un dejo de reclamo, digámoslo así, si me permites interpretar lo que acabamos de escuchar esta mañana en voz de la Secretaria del Trabajo. Está hablando de que a partir del 13 de marzo se empezó a ubicar una caída del empleo formal y del 13 de marzo al 6 de abril se han perdido 346,878 puestos de trabajo. Bueno, aquí el tema es que está planteando el gobierno que las micro, es decir, las que son de 1 a 5 trabajadores, son las que más han resistido y han mostrado solidaridad frente a los trabajadores, dando de baja a menos personas, una parte muy pequeña si uno las compara con las empresas de 6 a 50 trabajadores. Lo que está diciendo el gobierno esta mañana, Bosco, es grandes empresas, no todas, son algunas donde mayor separación ha habido de los trabajadores y muestran ahí la gráfica y el mensaje es, bueno, donde se está despidiendo en este momento de la emergencia es en las empresas más grandes. Bosco. Pues mira, Carmen, no tengo la estadística, pero no coincido con ella. Y déjame decirte por qué. Yo participo en el CCE, como tú sabes, y todos los que estamos ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para preservar el empleo con todas las prestaciones durante todo este mes. En el caso particular mío, estoy haciendo también el mejor esfuerzo para los próximos meses. Pero si una cosa te doy la seguridad, lo que yo conozco, las conferencias que hemos tenido y el sector privado, grande, mediano y chico que conocemos y que participamos, todos estamos en una acción muy solidaria. ¿A quién no vemos en la mesa? No vemos en la mesa a nuestro gobierno para tomar medidas para mitigar este gran problema que se viene, pero yo te doy la seguridad de que si analizamos a fondo con datos duros, el problema del empleo no está en los pequeños solidarios. El problema del empleo está en todo el país y no hay una conexión entre gobierno e iniciativa privada para preservar a los grandes, a los medianos y a los chicos. Pues tendrán que contrastar estos datos, efectivamente, Bosco, porque evidentemente lo que esta mañana se presenta, pues manda una señal respecto al comportamiento de las empresas más grandes. No lo digo yo, no es que sea mi interpretación, estamos hablando de los datos ofrecidos por la propia Secretaría del Trabajo y tú me dices, tenemos otra información, digámoslo de esta forma. El caso es que los números que ofrece ya nos habla de una cantidad de despidos importantes en un corto plazo. Estamos en un contraste. Por un lado, el presidente de la República dice dentro del plan de rescate, del plan para enfrentar la crisis, estamos planteando crear 2 millones de nuevos empleos. ¿Cómo lograr esa fórmula cuando la realidad nos indica que en este momento hay 346,000 menos empleos en este momento? ¿Cómo lograr la ecuación? Mira, Carmen, si la caída de este año va a ser entre el 7 y el 9%, nos va a costar alrededor de 1,300,000 empleos. Y la verdad, vamos de mal en peor. Yo ayer me trasladé de la Ciudad de México a Los Mochis, Sinaloa, donde tengo mi actividad agrícola. Y consultando con quien conducía el vuelo, dice que es la vez en su historia que menos tráfico aéreo ha habido. Y la conclusión que llegamos es que esto nos va a costar como país, es menos traslados, menos negocios, menos. Entonces, yo lo que veo aquí es una división entre pequeños y grandes, entre pequeños empresarios, trabajadores, el pueblo y los conservadores. Ese tema necesitamos ya dejarlo atrás y necesitamos hablar de un solo México. Que digan que los pequeños sí están siendo solidarios y los grandes no, están equivocados. Lo que necesitamos es estar en la misma mesa todos, haciendo equipo, sumando y enfrentando la peor crisis del México moderno, que no lo estamos haciendo al día de hoy. Y nosotros, como sector agroalimentario, estaremos con nuestro secretario de Agricultura haciendo equipo para que no falten alimentos en el país. Pero lamento
que todavía se pretenda dividir al país. Y si esta crisis no estamos hombro con hombro, gobierno, sociedad y gobierno, y nos seguimos denostando, y van a decir que los grandes, vamos a seguirnos atacando y nos vamos a seguir destruyendo desde adentro. Necesitamos trabajar en unidad, trabajar en equipo, defender a nuestro país, pero sobre todo a quienes menos tienen, a los más pobres de este país, que tienen reservas para días de alimentos. Entonces, que cuenten con el sector agroalimentario, pero un llamado a nuestro gobierno a sentarnos en la mesa todos, que no ha pasado, no hemos tenido resultados, y la verdad, pues lo lamento, porque yo sí estoy muy preocupado por la gran crisis que se nos viene, Carmen. ¿Cómo interpretar, Bosco de la Vega? Entiendo lo que dices y creo que es el mensaje más importante y al final todo el mundo lo dice y es lo obvio y lo obligado, que es que se tiene que enfrentar esto pues con gran fuerza porque estamos frente a un fenómeno no visto y en todos los sentidos es lógico decir, es sensato, es prudente, es obligado decir que este país tiene que enfrentar de la mejor manera posible lo que viene en materia sanitaria y económica, pero en el camino andamos y en este camino la gran interrogante es qué tipo de medidas son las que se tienen que dar y por eso el debate y la discusión es importante porque estamos en el punto de tomar decisiones, están tomando decisiones que van a afectar de manera directísima pues al país entero. ¿Para qué le damos vuelta, Bosco? Estamos en un momento donde el presidente, hace ratito, cuando se habló del tema del desempleo y de que 346,000 empleos se perdieron, él dice, a ver qué te parece esto, es importante aclarar que estamos hablando de un universo de cerca de 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. De esos, en este tiempo, por el coronavirus, han sido dados de baja los 346,000. Pero esta actitud, fíjate la expresión, de sacar raja de una circunstancia, de afectar a los trabajadores, es recurrente antes del coronavirus y tiene que ver con el outsourcing. Él está asociando este dato también con el outsourcing de este número de trabajadores despedidos asociados a un esquema que vulnera gravemente los derechos de los trabajadores, que es la parte más frágil de esta historia, Bosco. Pues tenemos la gran diferencia, Carmen, es que todas las crisis que hemos enfrentado han sido económicas, por decisiones mal tomadas y por temas internacionales, pero ahora se nos mezcla salud, economía, seguridad, y esto es una tormenta perfecta para el país, pero te voy a poner ejemplos muy claros de lo que le propusimos al presidente. Para el sector formal, para abril, programa generalizado de vacaciones pagadas con los sectores esenciales para asegurar su aislamiento. En los sectores críticos, aviación, hotelería, restaurantes, diferir el pago del 100% de las contribuciones de seguridad social sin condonación. Tercero, establecer con fondos públicos un programa de aproximadamente 100,000 millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice los créditos a través de la banca privada para pymes y mini pymes. Para mayo y junio, apoyo a todas aquellas empresas que acepten el convenio y sostener el empleo y salarios del 100% por 60 días. Utilizar programas de garantías de las empresas solventes. Diferir sin condenación las contribuciones de seguridad social por 60 días. Diferimiento de pagos de impuestos de las empresas. Diferimiento, no condonación. Contribuciones diferidas para 12 pagos en 2021 de ese ISR. Incentivo por pronto pago. Tratándose del sector primario, permitir la deducción de la adquisición de terrenos que tenga que ver con destino agrícola o ganadero. La recuperación de IVA que nos quita liquidez, sobre todo los que no los trasladamos. Revisión de sectores y regiones que puedan volver a operar. Regreso a labores de personas infectadas y recuperadas para analizar su situación y el riesgo sanitario. Establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de saldos. Estos programas, y me puedo seguir porque son 4 hojas que no quisiera redactar completas, es para que salgamos juntos. Nuestro presidente no ha sido sensible a trabajar hombro con hombro con el sector privado. Lo que te doy la garantía es que somos solidarios con nuestros trabajadores y lo que te doy la garantía también es que estamos a tiempo de hacer este gran acuerdo nacional y hago un llamado a nuestro gobierno a que nos sentemos en la mesa, en la mesa virtual como lo estamos haciendo desde hace 2 semanas para poder construir este gran tema que yo sí creo que hay tiempo pero faltan voluntades. Y este no es un tema de si queremos que la cuarta transformación, como se lo dijimos a nuestro presidente en la Asamblea, sea exitosa y pase él a la historia como un buen presidente de este país, necesitamos que hoy trabajemos hombro con él. Es un tema de emergencia
y cada día que pase que no lo hagamos nos va a costar meses de recuperación, Carmen. Mencionaste también el sector turístico, donde también tienes información directa. Pues ¿Cómo sí, están las Carmen, cosas? porque a nosotros tenemos un negocio de hoteles y nos llegó un memorándum del estado de Sinaloa donde se cerraban los hoteles. ¿Pero qué hicimos? Cerramos el hotel, hablamos con nuestro sindicato, con nuestros trabajadores, y ahora todos ellos están participando en temas de mantenimiento con su 100% de prestaciones y empleos, y es lo que están haciendo la mayoría de los mexicanos. Entonces, queremos construir, queremos que nuestra gente tenga ingresos, queremos que no haya hambre en este país, que haya oportunidades, y tenemos dos opciones: o caemos en un bache o caemos en un pozo profundo. Y creo que hoy, si hacemos ese gran acuerdo nacional, podemos caer en un bache y estar hablando en el segundo semestre de este año que México está transitando, y que México, en vez de haber caído el menos 7%, menos 10%, cayó el menos 2, el menos 1, y que nuestra generación siga avanzando, Carmen. La verdad, estoy desesperado porque hay opciones, pero no se han tomado, y México país, gobierno, sociedad e iniciativa privada, hoy por hoy no están trabajando hombro con hombro como lo debieran hacer. Ya se han hecho los llamados, ya se han tocado las puertas. A Carlos Salazar no se le ha atendido, no se le ha respetado como líder máximo de la iniciativa privada, y que decirle a Carlos desde aquí que cuenta con el Consejo Nacional Agropecuario, y decirle aquí a nuestro gobierno también que nosotros estamos trabajando muy de cerca con nuestro secretario de Agricultura, que queremos sumar y que queremos que a México le vaya bien y a que a nuestro presidente le vaya bien en esta gran crisis. Bosco de la Vega, estamos conversando tú y yo en este programa en vivo, y bueno, pues estamos en territorios paralelos con la información que está surgiendo en Palacio Nacional. Estamos también siguiendo, monitoreando lo que ahí ocurre. No puedo despedirme sin preguntarte o plantearte lo que acabamos de ver también en esta conferencia de la mañana. El presidente habla de 15 grandes contribuyentes que le deben al fisco una cantidad respetable. Está diciendo que hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50,000 millones de pesos. Entonces dice, lo que estoy yo diciendo es que vamos a entregar créditos a 1 millón de pequeñas empresas familiares, y si cobramos los 50,000 millones de pesos, entonces podríamos entregar 3 mil millones de pesos. Si se llega a acuerdos con estos grandes contribuyentes que le deben al fisco esto, pues entonces podrían abonar 25,000, y entonces podríamos tener 2 millones de créditos en esta suma. ¿Qué dices, Bosco, de este punto que plantea el presidente? Cobrarle a los grandes contribuyentes lo que le deben al fisco para con eso ampliar los créditos a los más pequeños. Mira, Carmen, yo lo que pienso es, quien debe, que pague. Quien roba, que se le encarcele. Quien trabaja en el narcotráfico, que pague sus cuentas también. Pero no podemos seguir dividiendo al país entre liberales y conservadores, que esto lo hemos visto a través de toda la historia de nuestro país. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, que todo mundo pague lo que debe, pero que nuestro presidente no siga dividiendo, no siga hablando de los buenos y los malos y el pueblo sabio. No, es el pueblo de México el que hay que atender, es un solo México, aquí ya no hay divisiones, y si no trabajamos unidos, no vamos a salir bien librados de este tema. Totalmente de acuerdo que el que robó, el que no ha pagado impuestos y todo, que vayan y lo detengan y le quiten lo que le debe al gobierno, pero que no siga dividiendo al país. La verdad es un discurso que él tiene desde hace mucho tiempo, y pues yo representante del semisector privado, invito a toda mi membresía que pague a tiempo, pero necesitamos consideraciones para no perder liquidez, para no perder empleos y para transitar en esta gran crisis. Pues ahí está este panorama, Bosco de la Vega. Gracias por estar aquí para conversar. Si puedes, mándame las 4 hojitas de las que hablabas, que no leíste porque eran muchas en términos de tiempo, pero mándalas si te parece, y las compartimos con el público en nuestro portal. Con mucho gusto te las comparto y te mando un afectuoso abrazo, Carmen, y gran labor la que tienes enfrente para ayudarnos a trabajar en equipo en este gran país. Pues gracias, Bosco de la Vega, por estar aquí esta mañana. Buenos días y hasta la próxima.
Muchas gracias. Gracias también. igualmente al presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Pues aquí estamos mostrando los planteamientos que están haciendo los diferentes sectores, las diferentes voces en este momento, destacadamente las empresariales de ayer a hoy, después de la conferencia o teleconferencia que hicieron todos los organismos cúpula, más los miles de empresarios que se dieron cita en ese ejercicio. Hemos también dado cuenta ampliamente, y lo seguiremos haciendo, por supuesto, de lo que está planteando el gobierno de la República. Y bueno, pues que la sociedad mexicana tenga el mayor número de información, el mayor número de elementos para analizar, para poder tener una postura sobre lo que está sucediendo. Así que bueno, pues esto es lo que plantean los empresarios.